Veo que va a continuar esto de la erupción volcánica de Stromboli y un volcán más se suma a este desastre natural, el Etna, e inundaciones en toda Italia. Sobre todo me preocupa el sur, específicamente en Sicilia. Hola, bienvenidos a mi canal Clesania. El día de hoy vamos con las predicciones de terremotos que ocurrirán en el año 2023. Hi, welcome to my channel Clesania, Earthquake Predictions for 2023. Or Natural Disasters too. Bien, vamos a ver primero qué es lo que va a acontecer con América del Norte, que comprende los países de Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a ver si va a haber algún terremoto o algún desastre natural, que es lo que viene para estos tres países Norteamérica. Salieron las cartas volando, literal. Y esto es muy triste porque veo erupciones volcánicas en América del Norte. Va a persistir el peligro de erupciones volcánicas. Veo con violencia que vienen 2 erupciones volcánicas para América del Norte. Lo veo más en, no solo erupciones volcánicas, veo incendios forestales, veo, I see volcano eruption, wildfires in United States and Mexico. Popocatépetl is in danger. Veo inundaciones, floods. I see water, too much water. Veo familias que pierden la vida, personas que pierden la vida en estos desastres naturales. Veo 3 sismos muy fuertes, terremotos. Uno de magnitud 7 para México, magnitud 7.0 for México, earthquake. Ay. Veo personas, afirmativamente veo personas cogiendo botes, lanchas o alguna cosa para transportarse por el agua. Debe ser que va a haber huracanes, tal vez, o tormentas tropicales. Veo, por lo desastroso, ¿ves? Veo un huracán nuevamente para Estados Unidos y también, o sea, comienza a partir de México como tormenta tropical y se dirige hacia Estados Unidos, localidades en donde va a pasar este huracán. Sí, Virginia, Oklahoma, Florida, Carolina del Sur, Georgia, Alabama. Sí, veo un peligro inminente para estas localidades. Wow. I'm so sorry, please. But I see a hurricane 6. Category 6. De categoría 6 aproximadamente. Algo desastroso para Estados Unidos. Sí, veo un peligro inminente. Veo wildfires, volcano eruption, hurricane, and floods for North America. Bien, vamos con el país de Canadá. Vamos a ver qué terremotos o desastres naturales vienen para Canadá para el año 2023. Wow, salió ya una carta. 10 de bastos. Veo incendios forestales para Canadá durante el año 2023. Incendios forestales es lo primero que me marca para Canadá. Wildfires in Canada. Lo siguiente que me marca para Canadá son inundaciones. Inundaciones para Canadá. Sí, veo inundaciones. Mucha agua, veo mucha agua. Veo, mira, si no hay un terremoto en Canadá de magnitud 5.9
a 6.4, que es lo que más o menos veo, va a haber un criosismo. Se preguntarán qué es un criosismo. Un criosismo es un temblor producido por desprendimiento del hielo. Esto sucede en zonas muy gélidas como Canadá, Rusia, los lugares que están más cerca al Ártico o al Antártico, ¿no? Sí. Sí, va a tener un invierno muy, muy frío Canadá. Veo inundaciones, un posible terremoto o criosismo. Sí, parece que va a ser más un criosismo, un desprendimiento de hielo que va a causar ese terremoto. Sí. Veo incendios forestales. Veo uno, floods, wildfires, a magnitude 5.9 to 6.4 earthquake in Canada, near to Ontario, muy cerca de Ontario. Vamos a ver en qué meses probablemente aparezcan estos desastres naturales para Canadá. Me marca los meses de febrero. No sé si se ve. Febrero, February. Ya muy cerca. Los primeros meses del 2023 va a estar ocurriendo todo. Hasta el mes de octubre. A partir del mes de enero hasta el mes de octubre va a haber peligro de incendios forestales, criosismo, un terremoto para Canadá, magnitud 6. Sí, eso es todo lo que observo para Canadá. Vamos ahora con el país de Estados Unidos. Lo que veo que viene para Estados Unidos es lo siguiente. Ay, se me cayó. Veo para Estados Unidos huracán. Huracán grado 6 para Estados Unidos. Porque veo personas en lanchas, botes o lo que sea para transportarse por medio del agua. Le dije hace un momento, veo esto en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Oklahoma, Alabama, Virginia. Vamos a ver qué más viene para Estados Unidos en el 2023. Veo mucha agua, me preocupa porque veo inundaciones. Floods in United States. Veo incluso personas haciendo protestas porque no reciben la ayuda adecuada después de estos desastres naturales. Sí, esto es en Estados Unidos. Veo un huracán también de categoría 6. Category 6 Hurricane in United States. Inundación. Sí, va a ser terrible. Mucha agua, estoy viendo demasiada agua para Estados Unidos. Incluso hasta el mar en algunas zonas se va a salir como California, San Francisco. Sí, toda esa parte está comprometida. Veo muerte de personas a raíz de estos desastres naturales. También veo 4 sismos fuertes, pero que no llegan a categoría 6. La categoría 6 es del huracán. Perdón. A magnitud 6 no llegan esos sismos. Los veo de magnitud 4 o 5, pero magnitud 6 no. Vamos a ver aproximadamente para cuándo. Lo que viene para Estados Unidos es lo siguiente: wildfires, floods, veo también, un momento, volcán eruption, and probably volcán eruption in United States. Take care with Yellowstone. Sí. Diciembre, desde ahora va a empezar a acontecer, o sea, fin de año ahorita. Todo esto que he dicho. Veo agua y fuego para Estados Unidos. Enero, diciembre, enero. Y a partir de abril hasta diciembre también veo un peligro excesivo para Estados Unidos. Wildfires, floods, and a volcano eruption, probably Yellowstone. Bien, ahora vamos con el país de México. México.
Vamos a ver qué es lo que viene para México. He presentido ya una erupción volcánica para México. El Popocatépetl está en peligro. Veo dos fuertes sismos, también fuertes. No sismos pequeños, veo sismos fuertes para México el próximo año. Va a estar como el año 2022 que ha pasado. Vamos a ver qué es lo que viene para México. Querido México. Sí, veo personas viendo desde lejos un potente volcán. Veo movimientos sísmicos. La tierra en México está algo débil. Todos los terremotos están afectando el suelo de México. Eso es lo que veo. Sí, ves, el suelo está que se rompe. Veo agua también. Lluvias mayormente. Veo, ya que está, algo que ya viene, se aproxima. Para el año 2023 veo un terremoto, escuchen por favor, en Sonora o Baja California. O sea, en el norte de México, de magnitud 6.8. Magnitude 6.8 earthquake in Mexico. Sonora and Baja California. Y viene un segundo terremoto también para México, lamentablemente, con la carta del diablo. The Devil card. I see an earthquake. Veo un terremoto. Esto sí es bien fuerte que voy a decir, porque veo polvo ya. Veo polvo de casas derrumbadas. Esto es, presiento más que es en el sur de México. Lo siento por acá, por Oaxaca, Puebla, Guerrero. Sí, va a haber un terremoto ahí fuerte de magnitud 7.5, es lo que estimo. Magnitude 7.5 earthquake in Mexico. So sorry, I'm bad health. Sí, un poco mal de la garganta. Sí. Veo también, sí, ves, veo un volcán que va a expulsar cenizas. Un volcán que quiere hacer erupción, ese es el Popocatépetl. Incluso se va a ver como que lanza lava, un poco de lava va a expulsar. No sé por qué me mencioné mucho 3, probablemente en marzo sea esta erupción. Y veo fuego, veo incendios forestales también en México. Incendios forestales y varias réplicas a raíz de estos terremotos. Creo que todo esto va a acontecer comenzando el año 2023, lamentablemente. Va a ser un año muy de fuego. Bien, para México veo wildfire, a volcán eruption, Popocatépetl, volcán eruption, and heavy rains en México. Vamos a ver probablemente para qué mes sea todo esto que estoy anticipando. Estoy grabando por si acaso en diciembre del 2023. Perdón, 2022. Me fue hasta el 2023, no sé por qué. Diciembre de 2022 estoy grabando todo esto con un mes de anticipación al año 2023. Mira, agosto va a estar fuerte para... Sí, hay demasiada luz. Agosto va a estar muy fuerte en cuanto a sismos para México. De agosto a noviembre, veo. Y también a inicios de año, eso es algo que viene ya. Van a empezar a darse sismos pequeños, pero lo veo más fuerte en agosto y en noviembre del 2023. August and November 2023. Ahora nos vamos con Centroamérica. Central America, ¿qué es lo que viene para Central America? Vamos a ver qué es lo que viene. Ay, esto me parte el corazón. Veo luto en Centroamérica con respecto a desastres naturales, me dice más. También terremotos. Veo varios terremotos en Centroamérica, más de 3. Es lo que estoy presintiendo. Veo casi 5 terremotos para Centroamérica. 5 earthquakes in Central America. Sí, con la carta del colgado veo desprendimiento de casas, derrumbes. Veo también gente levantándose por la madrugada por algún terremoto o desastre natural que ocurre. Veo fuego,
Cuidado con los volcanes en Guatemala, Honduras, Nicaragua. Sí. Más que todo veo volcanes, erupciones volcánicas y 5 terremotos aproximadamente, o 5 sismos fuertes para Centroamérica. Volcán eruptions and 5 earthquakes. Ahora vamos a ver más o menos en qué tiempo se va a dar todo esto. Me marca más el mes de julio para todos esos acontecimientos y febrero, o sea, ahorita mismo, de acá a 2 meses. Bien, vamos a leer al país de Guatemala y de lo que ya estoy presintiendo desde ya para Guatemala. Con esta carta son lluvias e inundaciones. Sí, carta de la templanza al revés, carta de la templanza inverso. Heavy rains and floods en Guatemala. Veo un volcán que va a expulsar cenizas. Hay un volcán en peligro en Guatemala. Y veo un probable terremoto también en Guatemala. Casi de magnitud 6, pero no llega a ser un terremoto de magnitud 6. El peligro lo veo más por las lluvias e inundaciones en Guatemala. Sí, salen movimientos sísmicos, pero algo fuertes, pero no llegan a la magnitud de un terremoto, que es de magnitud 6. I visualize heavy rains and flood and a probably volcano eruption in Guatemala. Yes. Ahora vamos con estos acontecimientos que van a suceder en Guatemala a partir del mes de junio hasta fin de año, y también veo el mes de febrero. Y February, June, August, September, October, November, December. Aquí vamos a leer al país de El Salvador para ver qué es lo que viene con respecto a sismos, terremotos o algún desastre natural, que hay una carta. Wow. Veo inundaciones en El Salvador. En Centroamérica en general, para este año estoy leyendo que va a haber mucha inundación en gran parte de Centroamérica. No solo en Centroamérica, también en gran parte del mundo. Si les ha gustado este video, por favor, dale like y suscríbete, que es totalmente gratis. Me encuentras también en TikTok, Blogger y en Instagram como Clesania. Bien, sí, observo mucha agua para El Salvador. Mucha agua. También veo un sismo, presiento un sismo fuerte de magnitud 6. Sí, para El Salvador. Y veo una posible erupción volcánica, pero veo que no llega a darse. A volcán eruption in El Salvador. And magnitude 6.0 earthquake in El Salvador. Vamos a ver para qué meses va a ocurrir todo esto. En el año 2023 para El Salvador. Octubre, probablemente sea este terremoto en octubre. Sí, no me arroja más meses. En octubre del año 2023, con el país de Honduras, en Centroamérica. Predictions for Honduras. Es lo que viene por Honduras en Centroamérica. Honduras es un país que tiembla, pero no siempre. Pero es algo así como Venezuela, que raras veces tiene terremotos, porque lo hay. Son países no tan sísmicos, pero hay también terremotos. Veamos lo que viene para Honduras. Veo un movimiento, sí. Un movimiento. Igual, algo de inundaciones también.
Hay algo fuera. Va a haber como que pérdidas de cultivo en Honduras. Veo pérdidas de cultivo. Veo inundaciones también o desborde de ríos, algo así para Honduras. I see overflow of rivers or floods. Veo un terremoto de magnitud 6, entre 6.1 a 6.8, junto con las inundaciones. Y veo excesivo calor, posibles incendios forestales en Honduras, o tal vez es un volcán. Pero veo mucha agua, al igual que en todo Centroamérica. Me preocupa Centroamérica. Vamos a ver ahora, perdón, magnitud 6.1 to 6.8 earthquake in Honduras. Vamos a ver en qué mes. ¿Qué mes viene todo esto? Sí, junto con las inundaciones va a venir el terremoto. Para octubre también. Perdón, octubre también, igual que El Salvador. De repente es un terremoto en el límite de ambos países, las fronteras, perdón. Sí, ves, lo veo en octubre o en los 6 primeros meses del año. O sea, en octubre finaliza esto, pero comienza en los 6 primeros meses del año. Me indican mis cartas. 6 first months in Honduras. Natural disasters and an earthquake. Bien, ahora vamos con el país de Costa Rica. Vamos a ver qué es lo que viene para Costa Rica durante el año 2023. ¿Qué viene para Costa Rica? De un sismo para Costa Rica de magnitud 6.2. Sí, va a haber algunos fallecidos, incluso me sale la carta de la muerte. Nuevamente, un país de Centroamérica, o sea, Costa Rica, va a haber inundaciones, lluvias, tormentas. Sí, afirmativamente, un terremoto. Rains, storms, and floods, and an earthquake. Magnitude 6.2 earthquake en Costa Rica. Veo también con esa carta erupción volcánica. A volcán eruption en Costa Rica. El terremoto lo presiento más en la zona norte de Costa Rica. En el norte, centro-norte. De lo que es un poco más arriba del centro hacia el norte de Costa Rica. Sí, me sale la carta de la muerte, lamentablemente. Veo fallecidos. Incluso 2 terremotos veo. Pero el primero que me preocupa es el primero que sale. También posiblemente incendios forestales, wildfires en Costa Rica. Sí, a ver, vamos a ver en qué mes va a ocurrir todo esto. Para Costa Rica. Por favor, los países que no menciono, más bien estén tranquilos. ¿Por qué? Porque eso significa que no va a haber algún desastre natural de una magnitud desastrosa o que no va a haber un terremoto que cobre víctimas humanas, un terremoto mayor de 6, ¿no? Incendios forestales y una erupción volcánica en Costa Rica. Sí. Ya, en este mes que viene, en enero. En enero y en los 6 primeros meses del año. Durante los 6 primeros meses del año veo peligro para Costa Rica. 6 first months. En Costa Rica. Costa Rica es in danger. Bien, ahora vamos con el país de Cuba. Cuba, estoy presintiendo algo fuerte para Cuba, pero no es un sismo. Presiento lo que es inundaciones. Y me preocupan los incendios forestales para Cuba. Veo la carta del agua que rebalsa y se cae. Se cae la carta. Viene para Cuba. Predictions for Cuba. Veo fuego, veo incendios forestales en Cuba. Wildfires en Cuba. Y agresivos. Veo también un sismo de magnitud 5, pero no llega al grado de terremoto. Va a estar temblando Cuba también.
Sí, veo inundaciones también. Inundaciones para floods en Cuba y también veo algo con el viento, pero lo que acá veo más y me preocupa son los incendios forestales. Va a quemar mucho, casi el grado de lo que fue en España en el año 2022. También lo que estoy viendo ya dije inundaciones, ¿verdad? Y ciclón. Floods and cyclone or hurricane. Veo un huracán, posiblemente para Cuba. Veo también, espero que no pase, pero veo un posible terremoto para Cuba. Magnitud 6. Pero es que no, o sea, no va a ser de gran magnitud, sino que lo que va a pasar es que como allá no están tan acostumbrados a lo que es terremotos, va a haber un poco de caos. Vamos a ver en qué meses va a ocurrir todo esto en Cuba. No me gusta en una lectura que salga la carta de la muerte porque me trae malas noticias para dar un mes o durante todo el año, puede ser cualquier mes. Sí, dentro del mes de enero al mes de noviembre va a estar en peligro Cuba. Sí, de enero a noviembre, cualquier mes puede ser durante el próximo año. En especial, yo creo que en la temporada donde sea verano, porque no la van a pasar bien en Cuba. Tengan mucho cuidado, prevención, por favor. Vamos con el continente americano, pero con América del Sur, South America. Vamos a ver qué viene para Sudamérica en el año 2023. Predictions for South America. Volcanes, me dice esta carta. Volcanes. Carta de fuego. King of Swans. Rey de bastos. Veo inundaciones también Es que como les digo, en todo el mundo va a haber inundaciones en el año 2023. Yo le empiezo a llamar el año de las inundaciones. Sobre todo, va a resaltar más que los terremotos, más que los volcanes. Inundaciones. Sí, a ver, vamos a seguir bajando. Que viene para América del Sur. Veo pérdidas de cultivo, sequías, me parece. ¿Se ve ahí? Veo sequías para América del Sur. En la sierra, me dicen más. Veo volcanes que van a querer activarse. Con la carta de The Lovers, inverso. Veo sismos. Veo 3 sismos. 3 terremotos, perdón. 3 terremotos. Sí, 3 terremotos fuertes. Me dice Chile, mi guía espiritual. Chile, increíblemente, pero va a temblar 2 países más que casi nunca tiemblan. Creo que son Colombia y Venezuela. Estos 2 países más también van a estar temblando. Volcán Eruption y South America and 3 earthquakes. Porque veo 2 terremotos en Chile. Va a ser castigado nuevamente, lamentablemente, Chile. Y creo que es un terremoto en una frontera, pero va en la frontera de Venezuela con Colombia. Vamos a ver aproximadamente para qué meses viene estos desastres naturales. Veo agua también, les dije, ¿no? Inundaciones. Más que inundaciones, veo el mar movido. Y por ahí desborde de ríos. Overflow of rivers and tidal waves. Marejadas, maremotos no, marejadas, oleajes, esta clase de eventos, que se sale el mar un poco de su nivel donde está. Me dice que a partir diciembre va a ser el mes más pesado, pero a partir de este diciembre también, de diciembre de 2022, va a comenzar, todo el año va a estar pesado en América del Sur. Va a estar con temblores continuos de magnitud 4, 5, incluso 6. Lo que sí me ha asustado y veo acá es un terremoto muy fuerte que viene para Chile. Creo que es en el sur de Chile, porque hay un volcán que va a hacer erupción. Y lamentablemente ese terremoto va a ser por la noche y va a cobrar víctimas. Mejor que esté preparado el sur de Chile.
Veo un terremoto de magnitud 7. Espero que no sea de 8 porque lo veo sumamente fuerte. Mis oraciones con Chile. Vamos a leerle a Venezuela. ¿Qué es lo que viene para Venezuela? Nos vamos a centrar en Venezuela porque he visto que va a temblar Venezuela. Es algo extraño, pero sí ha habido sucesos históricos donde Venezuela ha sido epicentro de terremotos y graves terremotos que han llegado incluso hasta el grado 7. Sí, en la escala de Richter. ¿Qué es lo que viene para Venezuela? Veo un terremoto para Venezuela. Un terremoto. Es un sismo muy fuerte que casi va a llegar a grado 6. Pero veo que tiembla fuerte y la gente se asusta. A lo lejos van a ver también en el norte de Venezuela, me indica más esta carta, una erupción volcánica. Pero no es de su país. No es de su país. Me parece que es de Colombia. Entonces, algo fronterizo. Veo inundaciones, veo personas en lanchas, botes, movilizándose. Sí, veo inundaciones para Venezuela. Floods en Venezuela, movimientos sísmicos. Va a temblar, si este año ha temblado Venezuela con sismos de 4.9 o creo que hubo uno de 5, va a seguir temblando y más seguido porque va a haber un sismo fuerte. Sí, veo inundaciones. Veo que ese terremoto no va a ser epicentro en Venezuela, pero que sí les va a afectar. Un terremoto, un sismo entre 5.6 a 6.2, sí. Magnitude 5.6 to 6.2, earthquake in Venezuela. And floods. Ahora vamos a preguntar en qué mes aproximadamente va a suceder todo esto. ¿En qué mes va a suceder? Septiembre, me dicen mis cartas, septiembre, marzo. En general, los 6 primeros meses del año hay que tener mucho cuidado en Venezuela. Veo esencialmente en marzo y en septiembre que va a temblar o que va a haber esto de inundaciones. Sí, en March o septiembre. Continuamos con Colombia. Vamos a ver qué es lo que viene para Colombia durante el año 2023. Predictions for Colombia. Se me cae una carta. Wow. Veo sequías en Colombia. Sequías. Pérdidas de cultivo. Nuevamente me sale, más que todo creo que veo que es el mar, que va a estar muy, muy movido. Va a haber oleaje, tidal waves y Colombia. Veo un sismo, atención, casi de magnitud 6 o de magnitud 6, entre 5.6 a 6.3. Magnitude 5.6 to 6.3 earthquake in Colombia. Sí. Sequías. Veo algo en el viento, algo. Es que ahí no es de común que haya tornados, ese tipo de eventos, pero veo vientos muy fuertes para Colombia. De repente alguna tormenta tropical puede ser. Y sí veo bastantes inundaciones. Lo que sí me preocupa, como me salen bastos, la erupción de un volcán, pero no llega a ser una erupción, solamente va a botar cenizas. Vamos a ver en qué mes va a ocurrir todo esto en Colombia. Aproximadamente febrero. Veo que en febrero se va a dar un poco de estos acontecimientos. Sí, queda muy poco tiempo, febrero. Y en septiembre, febrero y septiembre, o durante febrero a septiembre. February to September in Colombia, natural disasters. Vamos ahora con el país de Perú. Perú, predictions for Perú. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete, la suscripción es totalmente gratis. Si haces clic en la campanita te van a llegar mis videos automáticamente cada vez que tú lo desees ver. También estoy en TikTok,
En Blogger y en Instagram son mis redes oficiales, como Flesamia. Veo una posible erupción volcánica en Perú, en el sur de Perú. Veo una emergencia en Perú. Es con respecto a las inundaciones. Veo crazy floods en Perú. Heavy rains. Veo fuertes lluvias e inundaciones en Perú. Incluso maretazos, tidal waves. Veo un sismo fuerte, pero que no llega o llega a 6.0, pero no. Veo muertes, pero por desborde de ríos, inundaciones. Ajá. Pero no lo veo por un sismo. No va a haber un terremoto así de magnitud 7, 8 o de más de 6 en Perú. Va a estar tranquilo, pero no tan tranquilo porque sí va a haber sismos, porque Perú es un lugar altamente sísmico, un poco menos que Chile, pero y que otros países como Japón, que México, pero también está en lo que se le llama el cinturón de fuego. Todo el año en sí, Perú debe estar prevenido todo el año. Vamos a ver especialmente en qué meses. Veo un volcán. Desde el año pasado lo estoy viendo. Incluso desde el 2021, cuando aún no abría mi canal por motivos personales, aún no me animaba a abrirlo. Pero les aseguro que yo hubiera deseado hacer este emprendimiento mucho antes. Mi canal de lecturas. Veo peligro para Perú en enero, septiembre. En enero y septiembre, o puede ser de enero a septiembre. Sí, ya no falta nada para enero. January to September, Natural Disasters in Perú. Si estoy tratando de empujar un poco más la mesa, que quiero que se vean las cartas, pero no sé por qué no se ve. Que quería también mostrarles la decoración navideña que he preparado para el canal. Vamos con el país de Chile, altamente sísmico. Y desde un comienzo del vídeo le dije que iba a haber terremotos en Chile, 2 terremotos. Vamos a ver qué me dicen las cartas, si me confirman esa información. Veo fallecidos en Chile por desastres naturales. Las cartas hablan solas. Y lo que yo he visualizado, lo que presiento, peligro para Chile. Un gran abrazo para Chile. Sí, lamentablemente veo fallecidos por desastres naturales en Chile. Veo un volcán que hace erupción. Me parece que es Villarrica. Villarrica, en el sur de Chile. Incluso desde el 2022 ya está en alerta. Sí. Me sale 3-3. No sé si eso. Mira, veo una alerta de tsunami también para Chile, porque veo el mar muy movido. Veo un maretazo o algo así. Tidal waves in Chile. A volcán eruption in Chile. 3 earthquakes. Pero uno de magnitud 6.1, muy pequeño. A lo que están acostumbrados. Pero los que más me preocupan son 2 terremotos que veo. Uno en el norte de Chile, de magnitud 6.3. Y un terremoto súper fuerte, por favor. Pero que no suceda, o que si va a suceder que sea de magnitud 7, no más. Porque veo un terremoto de magnitud 7.9 para el sur de Chile. Esto puede ser entre Villarrica, Temuco, Concepción. Sí, veo el sur de Chile comprometido. Ah, y Valdivia, me dice mi guía espiritual. Sí. También puede ser que esté temblando la isla de Pascua nuevamente. Sí. Vamos a ver en qué meses. Perdón, ahora sí, sí. Magnitude 6.3 earthquake in northern Chile. And magnitude 7.9 earthquake in southern Chile. Lamentablemente, veo esos terremotos en la noche. Earthquakes at night.
Y eso es mucho más peligroso, por eso es que estoy viendo fallecidos en Chile. Tengan mucho cuidado, una maleta a la mano. Veo que el suelo de Chile está igual que el de México. A ambos les sale esa misma carta que a mí me causa un gran... Esto no tiene un gran pesar. Esto no tiene que ver mucho con desastres naturales, pero también veo que veo plagas, algo así en Chile. Creo que en estos momentos está viendo esto de la gripe aviar, que las aves de Perú probablemente hayan migrado a Chile, que por eso esté dando este acontecimiento ahí también. Vamos a ver en qué meses. Veo desastres naturales en Chile en septiembre, julio y marzo. Septiembre, julio y marzo. Natural disasters in Chile, March, July and September. Tengan mucho cuidado. Bien, ahora nos trasladamos al viejo continente, a Europa. Vamos a ver qué es lo que viene para Europa en el año 2023. Predictions for Europe 2023. Veo fuego, erupciones volcánicas en Europa y con agresividad. Stromboli y Etna me dicen Italia va a sufrir mucho de desastres naturales en el año 2023. Va a ser el país que más recibe el impacto de agresividad de desastres naturales. Mis oraciones con Italia. Sí, me indica. Voy a barajar un poco más. A ver qué es lo que viene. Veo familias destruidas. Estoy logrando ver inundaciones también. Me indican el sur de Italia, mucho, mucho. Sí, inundaciones. Se inunda Italia, sur de Italia. Las autoridades tienen que dar medidas al respecto para evitar muertes en Italia. Sí. Veo fallecidos en Italia. Mayormente me enfoco ahí porque es lo que mi guía espiritual estaba diciéndome. Wow, estas cartas son terribles. Veo personas en lanchas, botes, inundaciones en Italia. Se inunda de agua. Floods in Italy. Sequías. Aumentan las sequías en el año 2023 para Europa. Italia. No tengo que decir esto, pero veo un terremoto de magnitud 7. Un terremoto de magnitud 7 para Italia. Y que va a dejar fallecidos. Sí, lamentablemente. Veo muchas inundaciones, mucha agua. Mucha agua, se inunda Europa. No solo Italia, me dice que el sur de Europa, Grecia, Turquía, todos esos países que están al suroriente de Europa, se inunda. Se inundan. Y veo también erupción volcánica en Europa, varios, no solamente en Italia, veo en Noruega, Islandia probablemente estén activando, incluso también España, si no es que va a ser esto de los incendios forestales nuevamente, porque veo mucho caos y destrucción en Europa. I see a volcano eruption in Italy. Probably 5 earthquakes in Europe and floods. Vamos a ver aproximadamente para qué meses vienen estos desastres naturales para Europa. Lamentablemente. Durante todo el año. Va a estar muy mal Europa. Y comienza a partir de enero con malas noticias Europa. Pero sobre todo en la temporada de verano va a sufrir mucho. Con los incendios forestales, las inundaciones. Y el tema de volcanes lo veo más para el mes de octubre. Mes de octubre o últimos meses del año. Se vuelve a repetir un terremoto y aún más fuerte en Italia. Continuamos con las predicciones para Europa. Comenzamos por Italia. Italy. Predictions for Italy. Como ya les dije, presiento un terremoto muy fuerte para Italia. El sur de Italia tiene que estar muy preparado. El anterior terremoto que fue en el norte de Italia fue tan solo un aviso de que viene lo peor
lamentablemente. Y no solo el terremoto, veo que va a continuar esto de la erupción volcánica de Stromboli y un volcán más se suma a este desastre natural, el Etna, e inundaciones en toda Italia. Sobre todo me preocupa el sur, específicamente en Sicilia. Veo inundaciones, floods. La gente va a estar muy preocupada con los desastres naturales que van a ocurrir en Italia. Veo fallecidos, lamentablemente por el terremoto que va a ocurrir en Italia. Muy fuerte, muy fuerte. Ese terremoto va a venir con toda inundación, o un posible tsunami incluso. Veo vientos muy fuertes también para Italia. I see floods, an earthquake, un terremoto. Un terremoto lo veo de magnitud entre 6.7, porque veo personas así en lanchas, entre 6.7 a 7.2. Sí. Magnitude 6.7 to 7.2 earthquake in Italy. Floods, a volcán eruption. Veo mucho fuego, gente atemorizada. Incluso veo sequías. Sí, sí me preocupa la carta el 5 de copas. Así es peor, pero esta carta es muy preocupante. Porque sale gente herida también. Luego un sismo. En sí va a ser un sismo y con varias réplicas. Vamos a ver para qué meses vienen esos sismos. Earthquake in southern Italy, in Sicily. Mis cartas me aconsejan que precaución todo el año. En el sur de Italia, estoy especificando, se inunda. El sur de Italia. Estoy buscando. Sí, a partir del centro sur. Me dice que tenga mucho cuidado. A partir de Roma, Nápoles, toda esa zona. Palermo. Veo muchas inundaciones en febrero. O sea, ahora nomás, enero, febrero. Y último diciembre. Y también agosto. February, January, December and August. Son meses claves de terremoto para Italia. E inundaciones y erupciones volcánicas. Probablemente dos. Vamos con el país de Grecia. Predictions for Greece. Lo siento un poco golpeado, perdón, a este país. Grecia. Presiento un terremoto para Grecia. 6.2. Sí, eso es lo que estoy viendo. Una visión fuerte. Va a estar inundado igualmente que Italia. Veo pérdida de cosechas también para movimiento violento para Grecia. Hay un volcán ahí en el mar. Pues se ve esta carta también. La luz de mi foco no me deja ver mucho, pero veo un volcán submarino, creo que es, porque no lo veo fuera, lo veo como que debajo del mar y veo fuego. Vamos a ver qué viene para Grecia 2023. Veo fallecidos en Grecia. Sí, veo sequías en Grecia. Veo muertes por desastres naturales en Grecia. Veo un terremoto de magnitud 6.2 en Grecia, pero para ellos es fuerte. Magnitud 6.2 earthquake in Greece. Veo inundaciones.
Un volcán submarino, porque junto con las inundaciones y junto con el terremoto va a venir un volcán submarino en Grecia hace erupción. Mucho cuidado a las personas que estén cerca al mar, cerca de ese volcán. Me dice mi guía espiritual, Santorini, en la zona de Santorini, sur de Grecia, viene a ser. Mucho cuidado. En general, todo el sur de cada país va a estar muy afectado en este 2023. Así lo estoy viendo, así es lo que me sale en las cartas. I see an earthquake, floods, a volcano eruption in Greece. Dentro de los 6 primeros meses. Debe tener mucho cuidado Grecia. Sí, por favor. Febrero. Enero. Sí, febrero, ahorita, en estos momentos. Febrero, enero y diciembre. Me marca más esos meses. Pero en sí, en general, en todo el año, porque a veces no... Yo me puedo equivocar en cuanto a meses, tal vez en darlos, pero las predicciones de que va a haber un volcán en erupción, va a haberlo. Un terremoto. Sí, eso es lo que estoy viendo para Grecia. Un abrazo. Bien, lo veo muy comprometido al sur de Europa, Italia, Grecia, los países que nunca tiemblan, en Europa también van a temblar, Rumania, varios países de Europa que están en el sur. No me acuerdo en estos momentos los nombres. Rumania, Austria también va a temblar. Croacia también lo veo temblando un poco. Pero más me preocupan Italia y Grecia, de los países del sur de Europa. Ahora estamos en la lectura de Noruega. Noruega es un país que ha tenido terremotos. Es un país que, aunque no lo crean, es sísmico, pero wow, es sísmico, va a haber movimientos. Noruega. Veo también, creo que es un tornado, vientos muy fuertes en Noruega. A tornado en Noruega. Veo un terremoto para Noruega. Un terremoto de magnitud entre 5.9 a 6.3. Y una erupción volcánica. Una probabilidad de erupción volcánica. Sí, porque va a botar como que cenizas ese volcán. Y la gente va a estar muy preocupada. Veo pérdidas de cultivo, una emergencia, que es lo que estoy diciendo de erupción volcánica. Magnitude 5.9 to 6.3 earthquake in Norway. Yes. Vamos a ver en qué meses va a ser estos desastres naturales, en qué meses van a ocurrir. Octubre, me indican mis cartas. Marzo, octubre, junio. March, June and October. Esta posible erupción volcánica para Noruega. Volcán eruption in Norway. And earthquake. Vamos con el país de Islandia. Es un país pequeño, pero tiene volcanes. Y es un país alejado, pero tiene sus desastres naturales también. Vamos a ver qué viene para Islandia. Predictions for Iceland. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete, es totalmente gratis y toca la campanita para activar las notificaciones y te aparezcan cada vez que yo suba un video. Veo emergencia en Islandia. Sí, es que mi foco no deja ver, es muy potente. Veo algo con agresividad que llega a Islandia. Se van a estar activando varios volcanes, producto del 2022, los sismos. Pero me preocupa más las inundaciones. Porque un volcán tú todavía tienes tiempo de verlo, pero una inundación, estás nadando en el mar tranquilamente y... Bueno, veo inundaciones para Islandia, floods
in Iceland. Veo gente igual así en botes, en lanchas, porque ven como que cenizas de polvo, perdón, cenizas que salen de un volcán que va a querer hacer erupción en Islandia. Y veo un terremoto, sí, sí llega a hacer erupción ese volcán, porque veo un terremoto fuerte, entre 5.9 a 6.5. Veo sequías también en Islandia. Magnitude 5.9 to 6.5 earthquake in Iceland and floods and a volcano eruption in Iceland. Vamos a ver en qué mes probablemente suceda todo esto. Noviembre, marzo, abril, enero, octubre. Me salen 4 meses probables, muy probables. Probably in November, April, January and October. November, April, January and October. Natural disasters for Iceland. Vamos a ver qué viene para Asia durante el año 2023. Predictions for Asia. Si te está gustando el vídeo, dale clic a la manita, like, suscríbete para ver mis vídeos. Es totalmente gratis la suscripción y también se activan las notificaciones cuando te suscribes y te llegan mis videos para que puedas ver lo que va a acontecer en el mundo. Y también hago horóscopos quincenalmente. Puedes seguirme en mis redes sociales, tengo Blogger, Instagram y TikTok, donde también publico predicciones al igual que en Blogger. Y aquí en esta red, YouTube. Vamos a ver lo que viene para Asia. Es que no les digo, es el año de las inundaciones. Asia, lo veo cubierto de agua. Y Baba Vanga no se equivocó al dar esta predicción, porque yo sí lo estoy viendo de esta manera. Varias partes del planeta que ya les he dicho durante este vídeo que el agua se va a desbordar. Veo gente huyendo de volcanes, se activan varios volcanes en Asia. Veo terremotos. Veo más de 8 terremotos en Asia durante el 2023. Es un país altamente sísmico, pero veo fallecidos también por desastres naturales. Los volcanes van a estar a reventar en Asia. Gente sin poder dormir, levantándose en la noche porque va a haber un terremoto. Veo nuevamente sufriendo al país de Japón con un terremoto fuerte. Viene un terremoto fuerte para Japón, de magnitud 7, con esta carta del mundo, me dice. Porque también va a ser erupción un volcán en Japón. También lo que estoy viendo es que va a haber un terremoto en Rusia, pero me parece que es en la zona donde no está muy habitada. Veo estos países algo desconocidos para ustedes, pero son importantes también. Myanmar y Tailandia, me parece que van a estar temblando fuerte también este año. Y por fin yo creo que Indonesia va a parar de temblar tan fuerte como ha estado temblando durante este año 2022. Vamos a ver más o menos en qué meses va a haber estos desastres naturales. Magnitude 7 earthquake in Japan, Russia, Myanmar and Thailand. Marzo. Cuidado porque en marzo me parece que es el mes favorito para temblar en Japón. Earthquake in March in Japan. Veo varios meses porque son varios países en Asia. Veo octubre, agosto, noviembre, julio y marzo. March, October, August, November and July. Esos meses son claves porque va a haber sismos, desastres naturales. Deben de tomar precaución. Incluso gente alejándose de ciertas zonas de inundación donde va a ser erupción un volcán, porque veo acá gente sin poder dormir, incluso despertándose en la madrugada. Esta carta es súper fuerte. Veo
mucho fuego en Asia en el próximo año. Bien, ahora vamos con el país de Rusia. Vamos a ver qué viene para Rusia en cuanto a terremotos para el año 2023. Wow, estoy viendo como que veo un sismo fuerte, pero eso en una parte de Rusia me parece que donde no habita mucha gente. Ahí va a haber, veo un poco de algo con el tema de los hielos. ¿Se acuerdan de los criosismos que les hablé justo cuando estaba hablando sobre Canadá? Hay algo al respecto de eso, pero ahora con Rusia. Mira, veo gente viendo a lo lejos. Un volcán, me parece. Hay un volcán que quiere hacer erupción. Sí. Pero con esta parte de acá lo veo. Es un volcán submarino o algo así. O sea, que está ubicado en el agua. Que quiere hacer erupción. Y veo, sí, un terremoto para Rusia. Pero es en una parte donde no está muy habitada. Porque no veo un desastre. Veo un terremoto de magnitud 7.2 para Rusia en el año 2023. Magnitude 7.2 earthquake in Russia. And a volcano eruption. Sí, presenta hasta el nombre del volcán este que va a hacer erupción, este volcán submarino. Me parece que es el Eveco, si no me equivoco. Es un volcán submarino. Vamos a ver para qué meses va a acontecer todo esto en Rusia. A ver. Veo abril, noviembre me parece. Abril, enero, marzo y noviembre. April, January, March and November. Para todos estos acontecimientos en Rusia. Bien, ahora vamos con el país de Japón. ¿Qué viene para Japón en el año 2023 en cuanto a terremotos? Earthquakes or natural disasters for Japan. ¿Qué viene para Japón? Wow, veo mucha agua y mira, la carta del luto me sale para Japón. Lo que estoy presintiendo es mucho luto para Japón en cuanto a los desastres naturales, porque veo un terremoto en Japón nuevamente. Veo un terremoto. Una erupción volcánica en Japón también. Veo fuego en Japón. Otro terremoto, que ya dije. Una emergencia total en Japón con respecto a un terremoto y un volcán que probablemente deje víctimas. Sí. Veo personas viendo desde lejos un volcán. Mi teléfono me lo confirma porque cuando se empieza a poner algo raro el teléfono es que me está mandando la energía. ¿Ven? Mi guía espiritual me está confirmando lo que acabo de ver. No solamente ese terremoto, veo varios sismos muy fuertes en Japón. Pero este me preocupa porque es un terremoto que lo veo que va a ser de magnitud 6.9 a 7.3 en Japón en este año 2023. Y también la erupción volcánica. Sí. Magnitude 6.9 to 7.3 earthquake in Japan. Veamos ahora aproximadamente para qué mes
va a ocurrir todo esto, ¿para qué meses aproximadamente? Una energía muy cargada en Japón. Incluso mi cámara ha comenzado a fallar un poco porque la energía lo veo fuerte, igual que en Italia, para este año 2023 en cuanto a desastres naturales se trata. Hay una carta, enero. Ahora mismo, luego de diciembre. Enero me dicen mis cartas. Todo el año. Pero o sea, comienza mal Japón este año 2023. Lo veo sobre todo en marzo también, hay que tener mucho cuidado. Sí. Vamos ahora con el país de Taiwán. Vamos a ver qué es lo que viene para Taiwán en este año 2023. Si te está gustando el video, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal, me ayudaría mucho tu apoyo. Y de paso ves todos los videos que son muy interesantes. Estoy haciendo horóscopos, historias paranormales y muchas otras novedades que las estaré subiendo muy pronto. Vamos con Taiwán. Taiwán, veo una energía. Wow, es que yo estoy preguntando sobre terremotos, en este caso de Taiwán. Y lo que presiento es, mira, gente empobrecida, como que guerras, algo así. Perdón que me salga un poco del tema, porque estas predicciones de terremotos, pero estoy viendo guerra. Una situación de guerra en Taiwán. Como que un país va a someter a Taiwán. Eso es lo que estoy logrando ver con las cartas. Mucha gente yéndose. Bueno, el punto es que estoy leyendo terremotos para el 2023 en Taiwán. Veo como que un ciclón, algo así, o tifón, le dicen allá tifón, creo. Tifón o ciclón. Pero veo algo que pasa como remolinos de viento. A cyclone or typhoon for Taiwan. Veo un movimiento sísmico, pero no es un terremoto tan fuerte. No, sí, perdón. Sí es un terremoto fuerte, porque acá con esta carta, la torre inversa, y veo agua, pero no lo siento tan fuerte, que es un terremoto aceptable, no tanto como el del 2022 que fue destructivo en Taiwán. Veo un terremoto de magnitud entre 5.9 a 6.6 en Taiwán. Sí. Veo la energía de un volcán, pero me parece que es el volcán de Japón. Sí. Mira, veo un ciclón, un tifón y este terremoto de magnitud 6 para Taiwán. Magnitud 5.9 to 6.6 earthquake in Taiwán. Vamos a ver ahora para qué meses va a venir todo esto. Mi cámara, con lo que respecta a Asia, está muy... O sea, está que parpadea a cada rato, no sé por qué. Algo nos quiere decir que va a pasar algo terrible con el continente asiático, porque mira, mucho de frente me vino de la mente. Mucha agua, me dice, en Asia. Mucha agua. Mira, todo el año deben estar prevenidos en Asia porque veo un acontecimiento con el agua, que ya les dije desde el comienzo del video. Abril también veo para Taiwán, que deben de tener cuidado. Y febrero. Abril y febrero en especial. O sea, en los primeros meses del año. April and February. April and February. Yes. Y lo que me está preocupando más que este terremoto que voy a ver, veo una situación como que de sometimiento a Taiwán. Ojo, para el 2023. Me asusta mucho porque veo como que gente sometida, huyendo de algo. Pero no es por terremoto o por algo, es por otra cosa. Parece que es un tema de guerra. Bien, ahora vamos con el país de Filipinas. Es un país que ha sido muy golpeado en el año 2022. Hubo un terremoto y, si no me equivoco, una erupción volcánica también. Sí, a ver. Vamos a ver qué es lo que viene en cuanto a terremotos o desastres naturales para Filipinas. Predictions for Philippines. Algo va a pasar con Asia. Algo va a pasar con Asia porque mi teléfono está que parpadea demasiado en esta lectura de Asia. Inundaciones.
Veo mucha inundación en Asia. Yo no sé qué vaya a ocurrir tan trágico que lo último que he visto, pero ha sido algo fuerte, es que he visto a peces saltando, una lluvia así como que de peces. Algo va a ocurrir con inundaciones, oleajes o maremotos, algo así en Asia. Eso es lo que veo también. Veo un poco de sequía en Asia o pérdida de cultivos. Eso es lo que estoy viendo. En Filipinas veo que un volcán como que va a botar cenizas, va a expulsar cenizas, pero no llega a hacer erupción. No. Mucha inundación veo en Filipinas. ¿Ah? Atención, Filipinas. Floods in Philippines. An earthquake. I see an earthquake in Philippines. Va a ser un terremoto de magnitud 6.4 a 7.0 en Filipinas. Magnitud 6.4 to 7.0 earthquake in Philippines. Gente despertándose por la noche por un terremoto en Filipinas. Earthquake at night. Veo gente despertándose. Sí, luego de esas inundaciones va a ser ese terremoto. Y veo otro terremoto, o sea, ese va a ser más fuerte, pero veo otro terremoto un poco más de baja magnitud, pero de 6, también para Filipinas. O sea, dos terremotos para Filipinas. Y mucha agua, inundación. Marca lo que es Asia, inundación. Vamos a ver para qué meses va a ocurrir esto en Filipinas. Marzo, me dicen mis cartas. Marzo. El primer mes que me está mandando es marzo. Dice mi guía espiritual. Junio también. Marzo, junio. Enero y diciembre. January, March, June and December. Veo un terremoto, earthquake and floods. Inundaciones y drought, creo que se dice. Sequías. Sí, sequías, drought. Y lo más preocupante es que veo inundaciones, no solo en toda Filipinas, sino que en todo el continente asiático. El nivel de agua va a incrementar. Continuamos con el país de Tailandia. Sí, con Tailandia. Vamos a ver qué viene para Tailandia con respecto a terremotos o desastres naturales en este año 2023. Lo que sí, estoy viendo muchísimas inundaciones en Asia y me preocupa. Sí. Tailandia. Tailandia ve un terremoto. Estoy presintiendo un terremoto. ¿Ves? Movimientos. Va a moverse Tailandia. Va a sacudirse con sismos. Veo que como que un volcán va a querer hacer erupción, pero va a empezar a expulsar cenizas. Sí. Wow. Veo luto en Tailandia también. Me salen muchas cartas de luto y veo un terremoto fuerte en Tailandia. Es que hay que ser claro. Tengo que ser clara y dar una información de lo que estoy viendo porque veo mucha carta de muerte me sale en Tailandia. ¿Qué va a ocurrir? Lo que veo es un terremoto muy fuerte para Tailandia. Tailandia se ubica, está cerca de Camboya, Vietnam, Laos, Myanmar, para los que no conocen el país. Es un país, creo que tal vez lo conocen por los elefantes, sí, los elefantes, de la buena suerte mayormente son en Asia, ¿no? Sí. Es que yo me quedé aterrada porque me sale la carta de The Devil. Veo un terremoto de magnitud 6.7 a 7.1 en Tailandia. Magnitude 6.7 to 7.1 earthquake en Tailandia. Lamentablemente veo otro sismo que va a ser de noche. ¿Por qué? Es que mayormente cuando hay sismos en la madrugada o de noche, en plena oscuridad, la gente muchas veces no está durmiendo en sus camas o está ya sin energías
y no sale a, a resguardarse, y ya lamentablemente o en el momento se desespera y ahí es donde lamentablemente terminan perdiendo la vida. Veo un volcán también en Tailandia, que es la carta del sol, un volcán que hace erupción en Tailandia. Es una zona donde no conocen mucho que hay volcanes, pero hay existencia de volcanes y hay muchos descubridores que dicen, no, ahí no hay volcán, pero en el otro lado sí, y total que de la nada empieza a aparecer fuego y la gente dice, ¿de dónde sale este fuego? Si acá no había ni un volcán, no había nada, había un pequeño cerro y total que resulta que era un volcán. Presiento algo así. Vamos a ver para qué meses puede ocurrir esto en Tailandia. En Tailandia sí no veo tanta inundación, pero me preocupa una energía de luto y de terremoto en Tailandia. Enero. Enero. Vamos a ver qué otro mes más me da mis cartas. A ver. Solo enero y septiembre me dice, o entre esos meses, de enero a septiembre, va a ocurrir esto. Sí. Ahora solamente hay que tener prevención para evitar que ocurra esto, ¿no? O sea, se puede evitar las muertes teniendo una precaución sobre los sismos, tener la mochila de emergencia, la maleta de emergencia. Y nada, January and September, earthquake en Tailandia. Bien, ahora vamos con el país de Myanmar. Birmania, Myanmar. No sé cuál es el nombre exacto de ese país, pero sí es un país que presiento que va a haber un terremoto. Por eso es que voy a proceder a hacerle una lectura. Vamos a ver qué viene para Myanmar. Predictions for Myanmar. Oh my god. Veo un terremoto para Myanmar, donde las casas van a quedar como que colgando. O sea, va a haber derrumbes de edificaciones. Veo mucho movimiento en Myanmar en este año 2023. Algo que sacude con fuerza. Veo fallecidos. A lo lejos veo como que un volcán también. Es que me parece, no sé con exactitud si el volcán que va a hacer erupción es en Tailandia o aquí en Myanmar. Pero de que va a haber una erupción volcánica en uno de esos dos países lo va a haber. Veo también inundaciones. Sí, personas retirándose a otro lugar para salvar sus vidas de estas inundaciones. Una erupción volcánica en Myanmar, lo que ya acabo de decir. Y sí, veo un terremoto. Veo un terremoto de magnitud 6.6 a 7.1, magnitud 6.6 to 7.1, earthquake in Myanmar, and a volcanic eruption and flux. Veamos para qué meses aproximadamente viene todo esto, todos estos acontecimientos para Myanmar. Me indica las cartas agosto, noviembre, enero, marzo. Agosto, noviembre, enero y marzo. August, November, January and March. Earthquake in Myanmar. Vamos a ver qué viene para Nepal. Es un país sísmico también. Quiero ver qué viene para Nepal en el año 2023 en cuanto a terremotos y desastres naturales. Nepal. Predictions for Nepal. Estoy sintiendo como que una energía de sismo fuerte en Nepal. ¿Sí ves? Veo en Nepal un terremoto. Un terremoto de magnitud 6.3 a 6.7. Más o menos. Sí. Luego, un poco de inundaciones también. Un poco, pero en menor grado que los demás países de Asia, porque como es un país que está entre China e India, veo solamente un terremoto para Nepal. Un terremoto de magnitud entre 6.3 a 6.7, magnitud 6.3
to 6.7 earthquake in Nepal. Vamos a ver en qué mes aproximadamente va a suceder esto. Gracias al universo que no veo una energía de luto, o sea, va a ser un sismo moderado. Para el mes de noviembre visualizo que va a estar temblando Nepal. También para el mes de abril, septiembre, octubre y agosto. Entre los meses de noviembre, abril, septiembre, octubre, agosto va a estar temblando Nepal. Earthquake or natural disaster in Nepal in November, April, September, October or August. Vamos a ver qué viene para India en cuanto a terremotos, desastres naturales. Durante el año 2023 veo movimiento sísmico en India. Va a temblar India. Sí. Temblará India. Veamos qué más me dicen mis cartas. Uy, veo algo con el tema del agua también, inundaciones. Sí, incluso algo con tierra, lodo, veo lodo así en India. Algo que va a alarmar incluso hasta las autoridades de la India. Sí, veo sequías a causa del excesivo calor en la India. Scorching heat in India. Wow. Veo que creo que va a sobrepasar los 49 grados más. Incluso sensación térmica de 50 grados o más. Es un calor totalmente abrasador en India. Mira, luego de esto, lo que sí estoy viendo es un terremoto. Un terremoto de magnitud entre 6.5 a 6.9 en India. Magnitud 6.5 to 6.9 earthquake in India. Sí. Veo incendios forestales también a causa de este calor enorme. Wildfires in India. Sí, acá va a perderse muchos alimentos, sequía, veo sequía en India. Y algo con respecto al agua, inundaciones, algo así, inundaciones o algo con el lodo también. Floods in India. Veamos ahora para qué meses aproximadamente va a acontecer todo esto. Y me lanza la primera carta, junio, mes de junio. Mes de junio en India. Otro mes más que me indica mi oráculo. Julio. Va a hervir India. Así como lo escuchan, va a hervir. Hierve India. June and July, natural disasters in India. Voy hasta el Medio Oriente con el país de Afganistán. Vamos a leerle a Afganistán porque he sentido la energía un poco pesada en ese país. En cuanto a desastres naturales se trata. Vamos a ver qué viene para Afganistán. Predictions for Afganistán. Wow, veo un calor terrible en el Medio Oriente, en India, en esos países. En Asia va a ser calor en la temporada de verano, que creo que es en junio, julio, en esa temporada, porque me sale una carta de The Lovers, me indica un calor excesivo. Movimiento sísmico para Afganistán también, pero veo que el temblor, ese sismo va a ser como que de dos países, o en una frontera, algo así. Mira, para Afganistán, lo que veo... Sí, veo un terremoto para Afganistán. Un terremoto, incluso me animaría a decir que dos, pero el que estoy viendo acá es más fuerte. Veo un terremoto de magnitud entre 6.1 a 6.3 en Afganistán. Magnitud 6.1 to 6.3 earthquake in Afganistán. Wow. Creo que esto no tiene mucho que ver con lo que estamos tratando, pero al igual que Taiwán veo gente en las calles lanzándose, ¿sabes? Piedras,
fuego, incluso veo en la calle. También veo autoridades en las calles de Afganistán. Algo va a pasar acá. Parece que la gente no quiere ahí al presidente, a la autoridad que está en Afganistán, ¿no? Sí. Vamos a ver en qué meses va a ocurrir esto. Para Afganistán solo estoy viendo un terremoto, no veo nada más que vaya a ocurrir. Y el excesivo calor, que se va a sentir en todo Medio Oriente y en parte de Asia. Obvio que también en Europa. En Oceanía también en temporada de verano. Mira, me marca el mes de febrero, o sea, dentro de muy poco. Febrero, julio nuevamente me marca. Febrero y julio son los meses que veo más que vaya a temblar Afganistán. February and July, earthquake in Afghanistan. Ahora continuamos con el continente de Oceanía. Vamos a ver qué va a venir en cuanto a desastres naturales, terremotos. Es un continente altamente sísmico, Oceanía. Y muy importante porque depende de ese continente cuando tiembla también en América. Sí, aunque muchos no se hayan dado cuenta. Wow, salieron ya 2 cartas. Veo sismos, temblores de magnitud 6 y fuertes. O sea, van a ser de magnitud 6, pero se van a sentir como uno de 7. Eso es lo primero que estoy sintiendo con esas 2 cartas que me acaban de salir. Y ya lo saco una vez porque sí siento mucha inundación, al igual que en Asia. Eso que ha estado sucediendo, si no me equivoco, en Nueva Zelanda, que se ha desbordado los ríos, si no me equivoco. Si no me equivoco. Va a volver a repetirse y también en países como Australia y en esos países isla que están muy cerca de esos 2 países grandes. Vamos a ver qué más viene, porque la energía lo siento un poco cargado también aquí. Está bastante fuerte la energía en Oceanía, pero hasta el momento el continente que siento la energía más fuerte para desastres naturales es Asia, sin duda alguna. Asia. Mira, esto de las inundaciones va a continuar incluso en Navidad, los primeros meses del 2023, de las inundaciones. Veo algo con el viento en Oceanía, allá creo que son ciclones o tifones, creo que le llaman, perdón, tifón creo que es. Veo una de esas cosas, sí, que va a pasar en Oceanía. Mucho cuidado, porque veo emergencia para Oceanía. Veo el mar muy, muy movido, vientos muy huracanados para el continente de Oceanía. Veo gente marchándose a otro lugar porque en el lugar donde están corriendo peligro. People in danger. Sí, voy a repetirlo ahora en inglés. Earthquakes, a cyclone or typhoon, and floods in Oceania. Vamos a ver para qué meses aproximadamente viene esto para Oceanía. Me dicen que ese tifón va a ser muy fuerte. Sí, porque lo veo no tan fuerte, o sea, la gente va a llegar a escapar. Sí, veo gente que escapa del lugar donde va a ocurrir estos hechos. Los primeros meses del año veo emergencias con respecto a esto que estoy diciendo de desastres naturales para Oceanía. 6 first months, emergency in Oceania, and December and June. Diciembre y junio. Me marca más. Sí. Continuamos con el país de Australia en Oceanía. Vamos a ver qué viene para el país de Australia en cuanto a desastres naturales. Natural disasters for Australia. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete y haz clic en la campana para que lleguen las notificaciones de mi canal. Muy pronto nuevos videos sobre horóscopos, también historias paranormales, más predicciones también. Wow, un momento, tengo que hacer un stop porque veo un terremoto para Australia y se oscureció, ustedes vieron mi cámara. Sí, veo un terremoto de magnitud 6.2 a 6.4 en Australia.
Magnitude 6.2 to 6.4 earthquake in Australia. Yes. Va a ser un sismo muy fuerte, ¿eh? Un sismo que la gente va a quedar como que asombrada, porque creo que Australia no tiembla tanto, ¿no? Pero 2023 como que les va a tocar, lamentablemente. Veo también, estoy viendo mucha agua, inundaciones también, floods en Australia, y mareas altas, marejadas, tidal waves en Australia. Sí, esta carta me lo confirma. Y estoy viendo también la gente con mucho temor, y esta carta me la acaba de confirmar. Posiblemente haya un volcán también que quiera hacer erupción por ahí, muy cerca a Australia o en el mismo Australia. Pero también veo incendios forestales, wildfires en Australia. Y mucho movimiento sísmico. Les va a tocar este año 2023 a Australia sufrir los estragos en cuanto a desastres naturales se trate. Bien, vamos a ver en qué meses aproximadamente. Octubre, me dicen mis cartas. Octubre. Wow, y va a ser demasiado calor. Va a llegar a los 50 grados casi Australia, porque estoy haciendo la lectura y me muero de calor. Octubre, enero, me dice mi carta. Septiembre. Sobre todo los 6 primeros meses. January, October, September. 6 first months in Australia. Natural disasters in Australia. Bien, vamos con Isla Salomón, que es un país también en Oceanía. Es una isla, pero está habitada, hay gente viviendo ahí. Vamos a ver qué es lo que viene. Predictions for Solomon Islands. Sí, justo lo que estaba pensando, lo que se me vino a la mente. Viene un terremoto para las Islas Salomón. Ay, también ahí veo que el mar se va a salir un poco en Isla Salomón. Un mar embravecido. Veo ahí, hay un volcán ahí muy cerca, entre Australia e Isla Salomón, acá en el océano, porque veo ahí una erupción volcánica en Oceanía, de todas maneras, ¿ah? Y esa erupción, ¿sabes que un volcán cuando se levanta enfurecido, pues hace mover todo el mar, ¿no? Si es un volcán submarino, porque en este caso me pareciera que sí. O así sea en tierra, igual hace mover todo. Sí, veo un terremoto de magnitud 6.4 para Isla Salomón. Magnitud 6.4. Earthquake in Solomon Islands. Vamos a ver aproximadamente para qué meses viene esto. Y mucho cuidado en Oceanía en general, porque va a haber una erupción volcánica ahí también. O sea, desde este año 2022 ya se están activando los volcanes. Este año 2022 ha sido el año de los volcanes. El próximo va a ser de las inundaciones, del 2023. Veo febrero, este acontecimiento en febrero, para Isla Salomón. Febrero, enero, octubre, January, October, February. Natural disasters in Solomon Islands. Vamos ahora con Fiji, que viene para Fiji. Wow, la primera carta que sale es de inundación también. Veo el mar algo embravecido en Fiji. Vamos a ver qué más viene para Fiji. También es una isla, algo pequeña, pero hay gente habitando. Creo que hubo un terremoto ahora último de magnitud 7, si no me equivoco, en el año 2022. Wow. Viene otro terremoto para Fiji. Ya estoy viendo con esta carta de la familia, del 10 de copas, al revés. 10 de copas inverso. Sí, veo mucha agua. El mar, algo en el mar. Veo un terremoto entre 6.3 a 7.2 en Fiji. Magnitud 6.3 to 7.2 earthquake en Fiji. Wow. Me estoy asustando porque veo esta isla
no estoy hablando de ahora en el año 2023, pero a futuro, esta isla Fiji desaparece. Así como lo escuchan, Fiji desaparece. No existe más Fiji. Al ser tan pequeño y tan expuesto al mar embravecido, Fiji a futuro desaparece. Y no hay nada que hacer porque está en una ubicación donde el mar lo puede cubrir fácilmente, el mar, el océano, todo, todo. Vamos a ver para qué meses viene esto en Fiji, ese terremoto. Me indica mis cartas, mi oráculo. Febrero me indica más, o sea, dentro de 2, 3 meses aproximadamente. Febrero, sí. Febrero, los 6 primeros meses. February, 6 first months. Natural disasters in Fiji. Continuamos ahora. Es el último país que he visto que presiento también peligro para este país, el cual es Tonga. Es también una isla en Oceanía. Es una ciudad muy pequeña, perdón, un país muy pequeño, pero también importante. Vamos a ver qué viene para Tonga. Ya les dije, Fiji desaparece en un futuro, alrededor de 15 años, 20 años. Fiji no existe más. Veo inundaciones, el mar embravecido también en Tonga, como en toda Oceanía, porque es el año de las inundaciones, este año 2023, así como lo escucha. Gente atemorizada en Tonga, gente huyendo de algo. Veo un terremoto para Tonga de magnitud 6, me indican mis cartas. Un terremoto exactamente de magnitud 6.9 para Tonga. Magnitud 6.9, earthquake in Tonga. Veo mucho viento, vientos fuertes, vientos huracanados. Luego de ese terremoto va a haber sus réplicas que van a estar por ahí, de magnitud 6 también, ¿no? Mucho cuidado en Tonga, se va a mover mucho. Hay un volcán submarino, creo, ahí muy cerca en Tonga. Sí, es un volcán submarino. Hace ¡pum! El volcán submarino. Un estallido se escucha debajo del mar. A volcán eruption in Tonga, near to Tonga. Veamos para qué meses viene esto. Tonga al igual lo siento en riesgo, pero Fiji me preocupa mucho más. Sí. A pesar de que creo que Fiji es más grande, pero lo veo con más riesgo de desaparecer a Fiji. Me indica mis cartas mes de noviembre. Suena como un tipo de alarma, ¿escuchan? Sí. Noviembre. Los últimos meses del año. Perdón. Los primeros meses del año. Y noviembre. Para Tonga. Sí, meses como agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 last months in Tonga natural disasters. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like, compártelo. Hazle clic en la campana para que te lleguen mis notificaciones de los nuevos videos que voy a subir en los próximos días. Ya saben, en cualquier parte del mundo, desde donde estés mirando este video, ten precaución y nada, es que veo, y lo vuelvo a repetir para terminar el video, lo veo con mucha inundación en este año, veo mucha inundación, el mar enfurecido, así como lo escuchan, veo un mar muy enfurecido, un mar bravo, un mar fuerte, un mar empoderado, si lo quieren llamar así, para un mar, un océano, un mar, se va a salir el mar en varias zonas del mundo.